La mayoría de las iglesias cristianas, incluyendo la Iglesia Católica, mantienen una férrea oposición a la reencarnación, la cual han considerado en los peores términos. Aún más, no aceptan que la reencarnación era una idea común en los primeros tiempos del cristianismo. Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. Las posiciones más conocidas sobre la reencarnación son las que presentan dos grandes religiones de India y el Lejano Oriente, o sea, el hinduismo y el budismo. Sin embargo, estas no son las únicas posturas que existen con respecto a este evento, porque en otras religiones y muchas creencias alrededor del mundo ha existido la idea de que esta vida que llevamos no es la única, sino que nuestro espíritu o nuestra conciencia individual, dependiendo de cómo se explique, ocupa varios cuerpos distintos a lo largo de muchas eras, hasta lograr alcanzar alguna especie de purificación o estado espiritual más elevado. Y aunque la mayoría de las iglesias cristianas y la Iglesia Católica han pretendido hacer creer que la creencia en la reencarnación en Occidente es el resultado de una influencia extranjera o de una moda relativamente reciente, en realidad esta noción ya existía en la antigüedad occidental entre muchos pueblos. Ya en la antigüedad clásica, los griegos aceptaban la idea de la inmortalidad del alma o el espíritu, y en general las posiciones platónicas y neoplatónicas aceptaban la reencarnación como una parte natural de los ciclos de la existencia. Al mismo tiempo, durante los primeros siglos de nuestra era, los grupos gnósticos originales, que no son lo mismo que las sectas actuales autoproclamadas gnósticas, sino que eran el gnosticismo original histórico, que eran en su mayoría de confesión cristiana, extendieron la idea de la reencarnación porque afirmaban que para muchas personas era necesario vivir varias vidas antes de poder entrar en el conocimiento profundo de lo divino y de sí mismos y así poder romper el ciclo de las reencarnaciones. La visión de la reencarnación para estos grupos gnósticos históricos no era la misma no era exactamente la misma que para las posiciones neoplatónicas o tal como la ven los hinduistas o los budistas hoy en día, pero en esencia es el mismo tipo de evento. Entonces, la reencarnación era vista como algo natural por numerosos pueblos del Asia Menor y del Mediterráneo durante los tiempos en que se desarrolló el cristianismo primitivo. En esa época, diferentes grupos cristianos mantenían doctrinas y pensamientos que podían chocar entre sí, pero todos creían que Jesús era Cristo y lo veían como su Dios y Salvador. Algunos eran gnósticos, otros tenían otras posturas. Estos grupos escribieron o dejaron plasmadas sus ideas en muchos documentos que fueron escritos en el siglo II y en el siglo III de nuestra era. Pero en el siglo IV, una vertiente del cristianismo se impuso sobre todas las demás, apoyada en el poder político del Imperio Romano, y se aseguró de que su doctrina fuera la única aceptada y declaró como errónea o distorsionada cualquier otra doctrina que se le opusiera. Esta vertiente dominante del cristianismo fue la que conformó la doctrina de la naciente Iglesia Católica, la cual llevó a cabo diversos concilios y reuniones de sus autoridades principales para fijar los dogmas que aceptaría y rechazar y condenar las ideas que no le convenían. De esta forma nació la Biblia canónica, o sea, el grupo de libros que conocemos hoy, los cuales fueron elegidos porque contenían la visión que a aquellos papas y sacerdotes les parecía la adecuada.
y si había alguna idea inconveniente para la doctrina, o era modificada, o era interpretada de acuerdo con la doctrina, o era eliminada. Una de esas ideas fue la de la reencarnación, la cual fue declarada una idea corrupta, una abominación contraria a la fe cristiana. Por este motivo, todos los evangelios y escritos cristianos que contuvieran y aceptaran la reencarnación fueron declarados falsos y condenados. Por tanto, los evangelios gnósticos estuvieron entre esos, pero también muchos otros. Lo mismo sucedió con antiguos autores de la Iglesia, como Orígenes de Alejandría, el cual, al sostener ideas platónicas como la de que el alma es preexistente al cuerpo y que se introduce en el cuerpo de acuerdo con acciones pasadas, fue acusado de creer en la reencarnación y por tanto sus escritos fueron rechazados y condenados. Sin embargo, aún en los textos admitidos por la Iglesia persisten trazas de una creencia en la reencarnación. Uno de los pasajes más singulares es aquel relacionado con Juan el Bautista y el profeta Elías. Según el Antiguo Testamento, Elías fue un gran profeta que vivió siglos antes del nacimiento de Jesús, y se esperaba que Elías retornara para anunciar la llegada del Hijo de Dios. Pero en Mateo 17 se relata que Dios ilumina a Jesús y les dice a los discípulos que Él es su Hijo. Entonces los discípulos le preguntan a Jesús que cómo es posible que ya haya llegado el Mesías si según la ley Elías debía retornar primero. Jesús les contesta diciendo que Elías ya llegó, pero que no fue reconocido, por lo que los discípulos comprenden que en realidad Elías era Juan el Bautista. Este pasaje muestra evidentemente un caso de reencarnación, aceptada por el propio Jesús y asumida como natural por quienes lo rodeaban, aunque los grupos cristianos actuales quieran darle otra interpretación. Otro indicio lo podemos encontrar, por ejemplo, en Lucas 1:17, cuando el ángel proclama que Juan el Bautista nacerá con el poder y el espíritu de Elías, pasaje que obviamente el cristianismo no acepta como una referencia de la reencarnación. Claro que no es de extrañar que en muchos otros pasajes se apoye más la idea de la resurrección, como por ejemplo en las cartas de Pablo de Tarso. Pero hay que recordar que los manuscritos antiguos solían ser modificados o se les añadían partes o se les quitaban partes de acuerdo con el pensamiento del copista. Y así sucedió con las cartas de Pablo de Tarso y también así sucedía en general con muchos escritos en la antigüedad. ¿Es posible entonces que la idea de la resurrección coexistiera con la idea de la reencarnación en los mismos escritos? Sí, claro que es posible, especialmente si se entendía la resurrección como un evento espiritual. Entonces, si los cristianos primitivos creían en la reencarnación, ¿por qué las iglesias cristianas la rechazan con tanta violencia? Hay varias razones. La más obvia es que aceptar la reencarnación implica perder el temor a una condena eterna en el infierno o la esperanza a un premio eterno en el cielo. Y por tanto también significa que la figura del Salvador tal como la concibe el cristianismo, tal como la comprende el cristianismo, es innecesaria. Sin estos dos pilares, el cristianismo y sus instituciones, tal como los conocemos hoy en día, no podrían sostenerse. Ahora bien, con respecto a la figura del Salvador, es importante comprender que en el gnosticismo histórico Jesús era visto como un mensajero de luz, como un guía divino, que vino al mundo para enseñar a la humanidad a obtener el conocimiento sagrado que nos permitiría liberarnos de las reencarnaciones y fundirnos con lo divino. Esto significa que Jesús como Salvador
es una idea que puede coexistir con la reencarnación en un pensamiento cristiano como en el del gnosticismo histórico. El cristianismo actual afirma que la reencarnación es una banalización de la muerte y de la necesidad de tener una conducta que el propio cristianismo considera virtuosa. Pero esta afirmación se deriva de no comprender la reencarnación en ninguna de sus posturas. No hay tal banalización de la muerte, sino más bien la aceptación de su existencia como parte del ciclo natural de la vida. Tampoco hay un supuesto permiso para llevar una vida irresponsable. Al contrario, cuando hablamos de reencarnación comprendemos que nuestras vidas siempre son determinadas por nuestras acciones y nuestros pensamientos del pasado y del presente, y por tanto somos los dueños y forjadores de nuestro destino. Y ahí se los dejo. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa.